Juan José. Bueno, entonces les voy a presentar hoy sobre demencia frontotemporal y como su nombre lo dice, en esta enfermedad pues se caracteriza por una atrofia específica o localizada del lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y por las localizaciones de la atrofia se relaciona principalmente con alteraciones en el comportamiento, en el lenguaje y en el movimiento. Las características del comportamiento pueden variar desde una abulia, en el que la persona va a estar más que todo apática, con un afecto plano y sin realizar mayores acciones, o por el contrario, un comportamiento impulsivo. Entonces ahí es que vamos a poder encontrar las compras compulsivas o también alimentación impulsiva. Generalmente algunos pacientes empiezan a ganar peso o también adquieren nuevas adicciones, como pueden ser al juego, a comportamientos sexuales o a sustancias. En cuanto al lenguaje, esta va a ser parte de otra variante de la demencia frontotemporal, que es la afasia primaria progresiva. Y dependiendo del subtipo, pues vamos a tener diferentes afectaciones en el lenguaje. Y en cuanto al movimiento, pues al ser una tauopatía, la mayoría de los pacientes tienden a presentar características de parkinsonismo, que estas pueden aparecer antes o después de las alteraciones en el comportamiento. La primera vez que se describió la demencia frontotemporal fue Arnold Pick, y por esto la demencia frontotemporal, la variante comportamental, también se puede llamar como la enfermedad de Pick. Y este psiquiatra empezó a describirla en 1892 cuando describió el caso de un hombre de 71 años que presentaba alteraciones comportamentales, cambios en el lenguaje y alteraciones cognitivas. Y durante la autopsia encontraron que tenía una atrofia específica del lóbulo temporal izquierdo. Luego, ya más adelante, en 1911, el doctor Alzheimer, quien era psiquiatra y neurólogo, empieza a identificar en estos pacientes que hay unas patologías específicas. Como vemos aquí, el balonamiento de las neuronas y también la acumulación de agregados de proteínas, que estos agregados son agregados de proteína tau o ellos. Entonces, la demencia frontotemporal hace parte, se puede clasificar o encuadrar en el espectro patológico de las tauopatías, que son todas las enfermedades que presentan acumulación de proteína tau. Y como vemos, pueden tener diferentes espectros patológicos. Entonces tenemos la enfermedad de Pick, que principalmente va a afectar el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, pero también está la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, y la argirofilia granulosa, entre otros, que estos son como patrones patológicos, y también encontramos patrones clínicos, que los patrones clínicos pues son los que se conocen un poquito más, como la parálisis supranuclear progresiva, la afasia primariamente progresiva, que pues, varios tipos, la esclerosis lateral primaria, la ataxia cerebelosa primaria. Entonces, pues encontramos que en general estas tauopatías son enfermedades muy complejas, que como vemos en esta imagen en el que intentan como encuadrar el espectro patológico con el espectro clínico. Y por más de que realizan las descripciones de que si hay una acumulación de proteínas tau, sobre todo en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal, vamos a poder tener más que todo un espectro de demencia frontotemporal o cómo encuadran cada una de las localizaciones anatómicas los espectros clínicos. Encontramos en estas imágenes que son en estos estudios que son de autopsias, que en realidad no se conoce mucho cómo es la relación entre el espectro patológico y el espectro clínico. Y a la larga, pues el espectro patológico puede dar muchos síntomas diferentes. En cuanto a la demencia frontotemporal, pues tenemos la variante conductual o comportamental y la fase primariamente progresiva, que la fase primariamente progresiva pues se va a caracterizar principalmente por alteraciones en el lenguaje, y la vamos a poder dividir en la de tipo no fluido, tipo semántica y tipo logopénica. Sin embargo, pues el día de hoy nos vamos a centrar más que todo en la variante
parte conductual o comportamental. En cuanto a la epidemiología de la demencia frontotemporal, es importante que es una, dentro de todas las demencias, es más o menos el 5 al 10% de los casos, pero sí va a ser mucho más frecuente si las alteraciones cognitivas empiezan a una edad temprana. Si empiezan entre los 45 a los 65 años, se vuelve mucho más probable que sea una demencia frontotemporal a que sea de otro tipo. En general, la duración de la enfermedad es de 8 a 10 años y, como vamos a ver más adelante, en muchos casos se relaciona con enfermedad de motoneurona o con esclerosis lateral amiotrófica, y en este caso pues la expectativa de vida se va a ver reducida y va a ser más o menos de 2 a 3 años. La incidencia parece ser igual entre hombres y en mujeres, aunque en algunos estudios predomina en hombres. Generalmente todos los casos tienen una historia familiar positiva, aunque no se encuentre una variante genética específica causal. Y esto ocurre sobre todo en la variante comportamental. La prevalencia es de 2 a 20 por cada 100.000 personas y, como les comentaba, 15 a 20% van a tener concomitante con la demencia frontotemporal también enfermedad motoneurona. Entonces, aquí encontramos en un estudio que se realizó en Reino Unido, más o menos la cantidad de pacientes que presentan demencia frontotemporal, y encontramos que hay un pico más o menos entre los 60 y los 64 años, pero la incidencia empieza a aumentar, pues principalmente, pues desde los 35, pero mucho más a los 45 años. Y ya en los que empiezan de forma mucho más tardía, pues se va volviendo menos frecuente este tipo específico de demencia y se vuelven más comunes otros tipos de demencia. En cuanto a las características clínicas de la variante comportamental, encontramos la desinhibición, pues lo que hablamos de los cambios comportamentales, apatía, sobrealimentación, psicosis, también pueden llegar a tener compulsiones como hipocondriasis o fobias, tienden a tener menor respuesta al dolor y también pueden llegar a tener comportamientos estereotipados. En cuanto a las pruebas neuropsicológicas, las afectaciones principales van a estar en las funciones ejecutivas, como por ejemplo la toma de decisiones, puede haber alteraciones en el juicio, alteraciones en la atención, la abstracción y la planeación, y puede haber perseveración. Entonces, hubo un paciente que vimos con demencia frontotemporal, que la esposa lo que decía era que ella le tenía que decir todo lo que él tenía que hacer durante el día. Entonces, que por ejemplo, él se podía ir y bañar, pero entonces ella le tenía que decir, quítate la camiseta, quítate el pantalón, coge el jabón, restriega. Y él le podía ayudar con algunas tareas del hogar, pero ella tenía que estar pendiente dándole instrucciones del paso a paso. Y si se las daban paso a paso, él podía realizarlas, pero no podía planear todas las acciones en completo. Y algo muy característico es la perseveración, que se puede ver de forma muy fácil en las evaluaciones neuropsicológicas. Entonces aquí vemos una foto de un caso clínico en la que se le pedía a la persona que pintara estas figuras y él simplemente pues seguía pintándolas durante toda la hoja y así continuaba. La idea, pues, la instrucción era solo repetirla una vez. Y esto también puede ocurrir con los movimientos motores. Entonces, si se le pide a la persona que levante el brazo, entonces lo sigue levantando de forma persistente. En general, tiene un inicio insidioso y progresivo, genera alteración en las conductas sociales, en la regulación de la conducta y generalmente estas personas no consultan mucho. Quienes consultan son los familiares y sobre todo pues es muy frecuente que empiecen a tener problemas con el manejo del dinero. Casi siempre pues son los hijos que están preocupados porque el papá está saliendo con varias mujeres y se está gastando todo el dinero y están preocupados de que las mujeres, bueno, le estén utilizando, pero en general pues sí se caracteriza mucho por los problemas financieros. También puede tener un embotamiento, una insensibilidad emocional y lo que les contaba que pueden tener como todos los extremos de las alteraciones comportamentales. Puede llegar a ser una persona que únicamente se despierta y se queda mirando la ventana y no tenga un afecto plano,
no tenga motivación para realizar ninguna acción y permanezca así todo el día, o más bien puedes tener un comportamiento impulsivo y cambios en la personalidad. Y por esta razón y por la edad en la que se presenta, que en esta edad no se tiende a pensar de primeras en una demencia, al principio los pacientes reciben el diagnóstico de un trastorno psicótico, de un trastorno de la personalidad. Existen diferentes criterios clínicos y bueno, este es uno de los criterios clínicos o para el diagnóstico clínico que se puede utilizar, que es una desinhibición comportamental o tener apatía o inercia, perder la simpatía o la empatía, tener un comportamiento de perseveración o estereotipias o un ritual compulsivo, también la hiperoralidad o cambios en la dieta y un perfil neuropsicológico que muestra principalmente alteraciones en las funciones ejecutivas. Y pues algo muy importante es que es totalmente diferente a lo que vemos en la enfermedad de Alzheimer, porque ellos generalmente tienen una conservación de la función de la memoria y también de los síntomas visoespaciales. Entonces, aquí vemos las imágenes de personas que tienen la demencia frontotemporal y vemos cómo es la atrofia muy localizada, que es mucho más claro como en esta segunda imagen, en la que vemos cómo va progresando la enfermedad y cómo se ve que en general a nivel occipital o posterior la atrofia es mucho menos marcada. También se pueden realizar diferentes estudios como pues en la resonancia magnética vamos a encontrar pues principalmente la atrofia y en el PET con fluoro de oxiglucosa vamos a encontrar que hay regiones hipometabólicas, que esto puede ayudar a confirmar o pues tener más certeza de que este pueda llegar a ser el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues no hay ningún tratamiento en este momento que logre disminuir el progreso de la enfermedad, pero en general, pues lo principal es el tratamiento no farmacológico. Intentar continuar con la rehabilitación cognitiva, también la terapia física, en el caso de las personas que también tengan parkinsonismo concomitante, pues se puede intentar utilizar la levodopa, sin embargo, pues la respuesta no es tan buena como en el Parkinson idiopático. Y en general para manejar los síntomas, sobre todo para la familia, se pueden utilizar los antipsicóticos atípicos, principalmente la quetiapina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, principalmente la sertralina o la trazodona. Ya para empezar a hablar sobre la genética de la demencia frontotemporal, entonces pues tenemos en cuenta que la mayoría de las personas que tienen el diagnóstico van a tener una historia familiar de demencia frontotemporal. De pronto no diagnosticada, pero si uno le pregunta a las familiares, ellos dicen como, ay, sí, el papá de él también tenía estos síntomas o empezó a ver alucinaciones o empezó a tener problemas cognitivos o se empezó a volver loco ya cuando era mayor. Entonces es importante preguntarle esto siempre a las personas. Y en el caso hay varios genes que se han relacionado con la demencia de tipo genético o familiar. En el caso de la esporádica también puede haber antecedentes familiares, pero más van a ser relacionados con las exposiciones, que pueden ser muy similares en una misma familia, y un patrón poligénico. En cuanto a las alteraciones familiares o monogénicas, tenemos principalmente 3 genes. Sin embargo, pues ya se han encontrado también otros genes, principalmente relacionados con los procesos de autofagia y de regulación del ARN, pero estos son los 3 genes más importantes. Está el gen GRN y el gen MAPT, que están en el cromosoma 17. El gen de MAPT es el gen de la proteína tau y pues hay diferentes alteraciones en la proteína tau lo que van a hacer es aumentar la probabilidad de que estas se agreguen, que sean menos capaces de unirse a los microtúbulos y tengan más probabilidad de agregarse y formar los ovillos neurofibrilares,
o también que puedan ser más susceptibles a la fosforilación, y cuando esta proteína tau se hiperfosforila también es más propensa a agregarse. Antes este era el único gen que se conocía relacionado con la demencia frontotemporal, pero luego se empezó a había personas que tenían alteraciones en el cromosoma 17, pero que luego cuando se evaluaba específicamente el gen MAPT no se encontraba una variante patogénica. Entonces empezaron a ver un gen que estaba muy cerquita, que es el GRN o el gen de la progranulina. Este gen, la verdad, no se sabe muy bien cuál es, o la proteína, su función en el sistema nervioso central, pero es un factor de crecimiento principalmente endotelial. Entonces, lo que se cree es que es un factor de supervivencia de la neurona, y también pues se encuentra relacionado con la demencia frontotemporal de tipo familiar. Y también tenemos este gen que es el C9orf72, que lo que ocurre en estos casos son variantes de repeticiones de hexanucleótidos en regiones intrónicas. Pueden llegar a ser muchas repeticiones, más o menos 1000 repeticiones, y es muy dinámica la herencia que tienen estos genes o estas variantes. Y algo interesante de la C9orf72 es que también se puede relacionar con la aparición de otro tipo de enfermedades, principalmente la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta para el diagnóstico de la demencia frontotemporal genética es que, pues como vemos en el gen de GRN, en el gen MAPT, las variantes que principalmente se encuentran son pequeñas deleciones, pequeñas duplicaciones o variantes en un solo nucleótido. Entonces, estas en general se pueden encontrar en los paneles multigénicos que incluyen estos dos, que son los más relacionados, y otros genes que también se han encontrado relacionados con la demencia temporal. Pero el gen o las variantes 972 es necesario hacerla de forma aparte, porque no se van a encontrar en un panel genético como tal, sino va a ser necesario hacer otro tipo de estudios como un MC-MLPA o un Northern-blot para poder evaluar cómo están ocurriendo las repeticiones de los hexanucleótidos. Entonces es importante como tener en cuenta qué tipo de estudio genético se está realizando, y generalmente pues se tienen que hacer los dos. En Colombia es mucho más frecuente, o se ha encontrado más que todo las variantes de hexanucleótidos. Entonces, primero se debería hacer este estudio si se sospecha que la demencia frontotemporal es familiar, y luego evaluar el panel genético. Y vemos que ya hay algunos estudios que nos hablan de relaciones genotipo-fenotipo entre las variantes específicas de cada uno de los genes. Vemos que las personas que tienen alteraciones en el gen MAPT tienden a tener una aparición de la enfermedad mucho más temprana, mientras que los de SUNE-ORF72, por más de que sea un espectro más severo, tienden a aparecer de forma más tardía. Y algo interesante que no se conoce muy bien son dos características a nivel genético. La primera es las alteraciones en la penetrancia, que es que no todas las personas que tengan la variante van a desarrollar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, encontramos que la penetrancia es de 95% en las personas con variantes patogénicas en el gen MAPT y de 75% en el GRN y C9orf72. Y algo importante también es que interesante es la heterogeneidad clínica que presentan también estas variantes. Entonces, en una misma familia que tenga una misma variante, puede llegar a tener diferentes espectros de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay familias en las que hay una degeneración corticobasal y también hay una afasia primaria progresiva y una variante comportamental. Entonces, no se conoce muy bien por qué ocurre esto, y se cree que hay muchos más genes involucrados en la patogénesis de la enfermedad. Entonces, en este cuadro lo que intentaron hacer es evaluar todas los genes que se han relacionado con la demencia frontotemporal, tanto a nivel de GWAS como a nivel de la demencia frontotemporal monogénica, que los estudios de GWAS lo que hacen es evaluar más que todo
los genes que aumentan la probabilidad de presentar la enfermedad si esta es de un tipo de herencia poligénica. Entonces, aquí encontramos que se han encontrado, pues, en cuanto a los factores genéticos, genes relacionados con el metabolismo del RNA, con la agregación de proteínas, con la agregación de neurofilamentos, con la disfunción lisosomal, con gránulos, el estrés oxidativo y en general, pues los intentos de tratamiento se han centrado más que todo en alterar o mejorar tanto la disfunción mitocondrial como la alteración en la autofagia, que se relaciona con la acumulación de proteína tau y también con las alteraciones en el seno de OR72. Sin embargo, también hay otros factores ambientales que es importante tener en cuenta y que aumentan más el riesgo de padecer la enfermedad o también de que se presente un fenotipo u otro. Entonces aquí vemos en una célula todos los procesos que están involucrados tanto en la demencia frontotemporal como en la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, por ejemplo, vemos las alteraciones en la superóxido dismutasa, que principalmente se han relacionado con la esclerosis lateral amiotrófica, pero por ejemplo ya alteraciones en la autofagia, como el gen de la SQSTM1, sí se puede llegar a relacionar con, también con demencia frontotemporal. Entonces, lo que encontramos es que en realidad la patogénesis de esta enfermedad es muy compleja y aún falta conocer mucho más sobre cómo ocurre para poder tener un tratamiento farmacológico más dirigido. Entonces, aquí vemos que en general, pues también se han descrito como diferencias entre cada uno de los genes que pueden estar involucrados. Entonces, pues como hablamos, la mayoría están relacionados con el metabolismo del RNA, con el proceso de autofagia, y pueden llegar a tener pues diferentes espectros clínicos dependiendo del gen involucrado. Entonces, por ejemplo, que en el seno de OR72 ocurre concomitante la demencia frontotemporal con la esclerosis lateral amiotrófica, mientras que con el gen MAPT es más probable que ocurra parkinsonismo típico concomitante con la enfermedad. También algo interesante es que en las personas que tienen variantes patogénicas en el gen GRN, no se encuentran las características patológicas típicas que son de la acumulación de proteína tau, sino que al contrario se encuentran esas acumulaciones de ubiquitina. Pero estas acumulaciones terminan generando un espectro clínico muy similar a los otros espectros patológicos. Entonces, pues ya para las conclusiones, muy cortico. No existe una correlación clara entre la alteración patológica y el fenotipo clínico. Los fenotipos clínicos son principalmente la variante comportamental y la fase primariamente progresiva, que incluye la variante semántica, la variante no fluida. Lo tenemos que pensar principalmente cuando empieza a ocurrir a temprana edad. La mayoría de las personas tienen alguna alteración genética. Antes en los primeros estudios se hablaba que el 20%, pero cada vez se encuentra que es más frecuente y ya algunos estudios incluso muestran que son del 50%. No existe un tratamiento farmacológico actual que retrase actualmente la enfermedad, pero el tratamiento se basa principalmente en las intervenciones no farmacológicas y los antipsicóticos atípicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden contribuir al manejo sintomático. Bueno, muchas gracias, doctora Pau. Demasiado interesante toda la charla. Vamos a abrir un espacio de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta. Puede levantar la mano, puede hablar de una vez. Sí. Bueno, pues yo sí tengo una pregunta. Tú nombrabas que usualmente se asociaba la demencia frontotemporal con síndrome motoneurona. ¿Se sabe por qué? O sea, ¿hay una causa de esto o por qué se da?
Sí, pues en la mayoría de los casos que se relaciona con esclerosis lateral amiotrófica, generalmente hay una alteración genética subyacente. Puede ser principalmente la del C9 ORF72 o otros genes como el gen FUS. Pues así a ciencia cierta no se sabe muy bien por qué principalmente ataca las neuronas en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal y también la motoneurona, pero sí se encuentra que tienen el mismo espectro patológico. Entonces, lo que se cree es que, por ejemplo, pues la proteína tau en general se expresa mucho menos, por ejemplo, en las neuronas del cerebelo. Entonces, pues posiblemente tiene una función menos importante en estas neuronas y por eso yo no las llega a afectar tanto. Pero pues generalmente son procesos relacionados con la autofagia o con la función del proteasoma que favorecen que se genere la acumulación de las proteínas, pero pues sí no se sabe por qué específicamente afecta esas neuronas como tal. Listo, perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo, creo que no. Entonces, Doc, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por la charla, estuvo muy interesante. Y si en algún momento quiere volver a hacer alguna otra charla, estamos abiertos a cualquier solicitud. Muchas gracias. Gracias a todos.